Bienvenidos estudiantes de matemática básica a nuestros videos de álgebra. En el día de hoy vamos a trabajar la suma de fracciones algebraicas. Nuestro primer caso van a ser las fracciones algebraicas homogéneas, es decir, las que tienen igual denominador. Básicamente es el mismo proceso que nosotros realizábamos cuando sumábamos números fraccionarios. Es decir, dejamos el mismo denominador común y sumamos los numeradores. 2 sobre x más x menos 1 sobre x. Entonces observemos que ahí el común denominador es x. Es decir, dejamos la x como denominador y sumamos los numeradores. En este caso, la x y los términos semejantes, 2 menos 1, x más 1 sobre x. Y ahí termina nuestro ejercicio. Miremos un segundo ejemplo. X sobre x menos 2 más x menos 3 sobre x menos 2. Entonces dejamos nuestro común denominador x menos 2 y tendríamos x más x menos 3. Esto es igual a x más x, 2x menos 3 sobre x menos 2. Observemos que ahí en la parte de arriba pues no podemos factorizar ni en la parte de abajo, entonces nos toca dejar ya nuestra respuesta de esa manera. ¿Correcto? Vamos a hacer otro ejercicio. X cuadrado sobre x menos 1 menos 1 sobre x menos 1. Nuestro común denominador es x menos 1. Dejamos como denominador de la respuesta. Y aquí en el numerador quedó x menos 1. Observemos que en este caso sí vamos a poder factorizar en el numerador. Es una diferencia de cuadrados. X más 1 que multiplica a x menos 1 sobre x menos 1. Entonces, simplificando nuestra fracción algebraica, vamos a obtener como resultado x más 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo sumamos fracciones homogéneas? Dejamos el denominador común y sumamos los numeradores. Perfecto. Vamos a ver nuestro segundo caso, que sería fracciones heterogéneas. Entonces tienen diferente denominador. Heterogéneas. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 sobre x menos x más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, en ese caso, el denominador es diferente. Vamos a hallar entonces el denominador que va a ser el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál va a ser ese mínimo común múltiplo? Mínimo entonces vamos a seleccionar en este caso la variable con mayor exponente, que sería x al cuadrado, ¿cierto? Entonces x al cuadrado va a ser nuestro mínimo común múltiplo y ese va a ser nuestro denominador. Ahora, ¿qué hacemos? El mínimo común múltiplo lo dividimos entre el primer denominador y obtenemos x. Y esa x la vamos a multiplicar por el numerador correspondiente. Menos. Ahora, x al cuadrado dividido entre x al cuadrado, pues obtengo 1. Y ese 1 lo multiplico por su respectivo numerador.
Bien, realizamos las operaciones indicadas. X por 3, vamos a colocar 3x, menos 1 por x menos x, y menos 1 por 1 menos 1, sobre x al cuadrado. Mirando los términos semejantes, agrupándolos, 3x menos x, obtenemos 2x menos 1 sobre x al cuadrado. Esa va a ser nuestra respuesta. Recordemos que ahí no vamos a poder simplificar la x porque en la parte de arriba está restando con el 1. ¿Bien? Entonces, el proceso. Hallamos el mínimo común múltiplo. En este caso es la variable de mayor exponente. Dividimos entre el denominador correspondiente y multiplicamos por el numerador. Vamos a mirar otro ejemplo. Tres sobre x al cuadrado menos 1 más x sobre x más 1. Bien. Observemos lo siguiente. En este caso, en nuestro denominador hay dos binomios diferentes, ¿cierto? Pero uno de ellos se puede factorizar. Este que tenemos acá, x al cuadrado menos 1. Entonces lo vamos a factorizar. 3 sobre x más 1 es una diferencia. Recordemos que ese caso corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos. En la segunda fracción no se puede factorizar. X más 1 es un binomio que es no factorizable. Entonces observemos los denominadores. En la primera fracción tenemos los factores x más 1 y x menos 1. Y en la segunda fracción tenemos el factor x más 1. Entonces, ¿quién va a ser nuestro mínimo común múltiplo? Nuestro mínimo común múltiplo van a ser los factores comunes y no comunes, con su mayor exponente. ¿Quién es común? El x más 1. Entonces, ese lo vamos a colocar en esta parte. Y los no comunes también, en este caso x menos 1. Es decir, usted tiene que tener claro que lo que coloca aquí como denominador común es múltiplo de cada uno de los denominadores. Bien, entonces nuevamente retomamos el proceso, dividimos x más 1 por x menos 1, lo divido entre el primer denominador. Entonces, cuando simplifico, me queda 1. Ese 1 lo multiplico por 3. Ahora, vamos a dividir el mínimo común múltiplo, lo vamos a dividir entre el segundo denominador. Cuando simplificamos, obtenemos x menos 1. Ese x menos 1 lo vamos a multiplicar por el respectivo numerador. Y vamos a hacer las operaciones correspondientes. 1 por 3, 3, más propiedad distributiva, x por x, x al cuadrado, menos 1 por x, menos x, sobre x más 1 por x menos 1. Nuestra respuesta final sería x al cuadrado menos x más 3 sobre x más 1 por x menos 1. Muy bien. Observemos que el denominador nos quedó factorizado y en el numerador nos quedó un trinomio. Miremos a ver si se puede factorizar con factores enteros. Entonces, no es un trinomio, no tiene factor común. No es un trinomio cuadrado perfecto porque la raíz de 3 no es exacta. Miremos a ver si es este caso. Dos números que multiplicados son 3 y que sumados son menos 1. Entonces, los números que multiplicados dan 3 son 3 por 1. 3 por 1 a 3, pero 3 menos 1 no nos da resultado menos 1. Entonces, definitivamente no es posible factorizarlo. Entonces, esta va a ser nuestra respuesta final.
¿correcto? Bien, vamos a mirar otro ejemplo. Otro ejemplo. Tenemos el factor x sobre x al cuadrado más 2x más 1 más 3 sobre x más 1. Bien. Observemos nuevamente, en el denominador de la primera fracción podemos aplicar un caso de factorización. En este caso sería un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de x2 es x. La raíz de 1 es 1. Y el doble producto, 2x, es el término de la mitad. Entonces, perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto nos quedaría x sobre x cuadrado más 1. Más 3 sobre x más 1. Bien. Entonces, observemos lo siguiente. Aquí tenemos en el denominador tenemos dos factores que no son iguales, porque aquí tenemos x más 1 al cuadrado y aquí tenemos x más 1. ¿Quién va a ser nuestro mínimo común múltiplo? Pues va a ser x más 1, pero con la mayor potencia, con el mayor exponente. Porque recuerden que este denominador debe ser múltiplo de los dos denominadores. Nuevamente, entonces aplicamos el proceso. Podemos de una vez pensar en hacer el proceso mentalmente, la división. Entonces, x más 1 elevado al cuadrado, dividido entre x más 1 al cuadrado, pues me da 1. 1 lo multiplico por x, más x más 1 al cuadrado, dividido entre x más 1, me sobra un x más 1. Lo multiplico por 3. ¿Y qué obtenemos? X más 3x más 3 sobre x más 1 al cuadrado. Sumamos términos semejantes. 4x más 3 sobre x más 1 al cuadrado. Bueno, en la parte de abajo pues ya está factorizada, la parte de arriba es un binomio, pero no tiene factor común, no es diferencia de cuadrados, entonces lo vamos a dejar de esa manera.